Bueno, ya tomamos agua y estamos meditando las definiciones que nos dejó Malamud. Siempre es muy interesante. También podemos coincidir o no con algunas cosas, ¿no? Planteó esto de, en síntesis, en su mirada, cero impacto en términos electorales hasta ahora para Milei, no pierde público, pero sí, de alguna manera, empodera a la oposición y hay un impacto más que todo institucional con Macri como gran jugador. No sé, vos vi que coincidís esa mirada. Desde lejos y a largo plazo la que hace Malamud como buen politólogo y analista internacional que es. Me parece que, sin embargo, hay un cambio fuerte en la agenda local. Me parece que hay muchos elementos más que el control de la inflación y la guerra anti-woke de Milei en su discurso. Por supuesto, las variables económicas son muy relevantes para el discurso presidencial y hay muchas de esas variables que están fuertemente condicionadas en este momento. De hecho, el viaje del presidente a Estados Unidos tiene mucho que ver con la necesidad imperiosa de redondear un acuerdo con el FMI de dólares para llegar sin devaluación hasta las elecciones, algo que se pone muy difícil. Esta última semana fue muy dura, por ejemplo, para el tema reservas, y ese es el kit de la cuestión en lo que hace al mercado cambiario. Pero aún internamente y en lo político, tampoco me parece menor el tema de la anticasta como base del discurso de Milei, fuertemente dañado con todo este episodio. Pese a que el común de la gente no tenga la menor idea de lo que son las criptos y de estas caras extrañas que aparecen rodeando a Milei, sí queda muy en claro que eran millones de dólares, que fue para un mundillo muy chiquito el beneficio, para muchos perjudicados, y además el tema de el impoluto a nivel corrupción. Ese es un activo que pierde, pero rotundamente. Aparte, recordemos que inmediatamente antes de esto se suspendió la licitación más grande que puede hacer el Estado argentino, que es la de la hidrovía, también por irregularidades. Y yo coincido con vos, y aparte uno se pregunta, la inflación, la merma de la inflación es un enorme logro, pero da la sensación que todo lo otro que hace el gobierno tensiona contra eso. Es como si el razonamiento fuera, es tan bueno bajar la inflación que, digamos, la mayoría del electorado se va a bancar todo lo otro, en vez de que todo colabore a sumar al logro económico. Sí. Obviamente que es siempre difícil proyectar, estamos hablando, se acaban de suspender las PASO, va a haber un proceso preelectoral un poco más extenso, faltan 8 meses para octubre, 8 meses en Argentina es mucho tiempo, pero aquí creo, y un poco para, digamos, sumarme a lo que planteaba Virginia, aquí hay un costo que probablemente en este momento no se esté pagando, pero en algún momento eso se netea, en algún momento llega, digamos, porque vos le estás dando argumentos al discurso de tu adversario para cuando eventualmente se ponga más tenso ese debate, cuando se pugnen por los votos, bueno, ya no va a ser lo mismo, hablar desde cierto lugar de moralidad el absoluta. Rol de fiscal moral de la clase política, de que asume Milei y le puede cuestionar. Eso por un lado. Y por el otro lado también esta cuestión de que su círculo íntimo esté tocado, porque, digamos, ya abre muchas sospechas. Todo este episodio, casi todos los días hemos visto filtraciones de chat, algunos se desmienten, otros no, pero con, digamos, todo este entramado que hay detrás del presidente de utilizar esa cosa como influencer internacional, pero no solamente para atraer inversión a Argentina, parece que para atraer inversiones también particularmente y para hacer negocio. Cobrar los encuentros con el presidente. Salió el orfebre que hace el bastón de mando hace años a decir que le pidieron Pallarola, a decir que le pidieron $2000 para hablar con Milei. Por ahí es un vivo, por ahí no lo sabemos, por ahí es un vivo que está en una segunda, tercera línea. Ahora, todo esto estaba, dijo que se lo pidió Karina. Todo esto estaba oculto y hay como una especie de abrimos el telón. Exactamente. Y hay otro elemento más que no hemos analizado hasta ahora, pero es la imagen esta, el mejor gobierno de la historia, el presidente más vivo del barrio, el más guapo de todos. El premio Nobel de Economía. Este fue un error de principiante para un economista que queda enroscado en la cloaca de lo que es el universo de las criptomonedas.
un especialista en el tema, con pasado en el tema, operador, ha promocionado otras anteriores. Entonces se relativizan mucho de los latiguillos que fueron hasta ahora el fuerte del discurso político de La Libertad Avanza. Sí. Vos también hablabas, Flor, hace un ratito, discúlpame, sobre cómo había sido la reacción del gobierno. Sí. También me parece interesante ver la reacción de los aliados del gobierno. Exactamente. ¿Sí? Bueno, algo de eso decía Malamud con Macri. Bueno, ¿no? lo de Macri claramente, digo, si hay un beneficiado de esta jugada es precisamente Mauricio Macri, que estaba como corrido, y un Santiago Caputo y una Karina Milei que lo miraban con mucho desdén, digamos. Bueno, ahora ha cambiado. El tono de Macri y la gestualidad de Macri en Rosario esta semana, más allá que estaba organizado ese evento, fue de una persona que dice, yo confío, pero está muy mal rodeado. Es decir, pasó todas las facturas juntas Mauricio Macri, lo cual es bastante lógico. Tema, ¿no? Se extendió en el tema, habló de gravedad. Y después, bueno, están las repercusiones, se quiere, más domésticas, con la posición, por un lado, de los aliados al presidente, o que quieren ser aliados al presidente, y ocupar el espacio de su marca en Córdoba, y también la del gobierno de la provincia de Córdoba, con el gobernador a la cabeza, que está de viaje en el exterior. Con un silencio que llama la atención también. Diferente la actitud de Juez y de Loredo en la oposición. ¿O no? No tan diferente. Pasaron varios días hasta que hablaron. Y han sido casi forzados. El primero que salió fue de Loredo, a eso me refiero. Digo, Juez demoró más, que suele ser el que... Exactamente, han sido muy cautos los dos, críticos, tibiamente críticos, poniendo a salvo el gobierno, la institucionalidad, inmediatamente aclarando que no están a favor de un juicio político. Paradójicamente, la misma reacción del peronismo de Córdoba. En las cosas importantes casi siempre terminan juntos, en posturas muy parecidas del gobierno de Córdoba y sus acérrimos enemigos internos. A nivel nacional las posturas son parecidas. Yarlora todavía no se expidió sobre el tema, está en el exterior, en el panel, están muy contentos de que el gobernador haya estado justamente en el exterior, muy lejos, en Arabia Saudita, como si no se hubiera enterado del tema. Han hecho un montón de mediciones y están meditando muchísimo qué postura tomar, qué va a decir, cuál va a ser. Como siempre, la obsesión del peronismo de Córdoba es no quedar pegado a la postura que sentó el kirchnerismo. Por eso es mucho más parecido lo que vaya a resolver el peronismo de Córdoba al radicalismo, a algunos sectores del PRO. El que no dio ningún indicio de lo que piensa, justo en el momento que sería ideal para que aparezca en la escena, es Juan Schiaretti, porque lo que está viendo todo el mundo es un pimponeo entre Milei y Cristina constante, diciendo va a ser eternamente este partido, y en ese sector del medio no aparece absolutamente nada. Incluso, Virginia y Flor, en momentos en los cuales schiarettistas, digamos que son muy cercanos al exgobernador, empiezan a decir, bueno, la verdad que este contexto nos favorece, porque nos le animemos somos de algún modo, Milei, de algún modo, no somos ni Milei, ni lo que está en contra de Milei. Entonces, ven una oportunidad. De todos modos, el gobernador continúa con su mutismo. La hemos escuchado esta semana al pasar a su esposa, Alejandra Vigo, que, bueno, tuvo una posición oscilante respecto de lo que fue lo del hijo. Finalmente se terminó diluyendo, pero ella había dado casi a entender que si no era una mujer no iba a apoyar un pliego de, por ejemplo, en el caso del hijo, y finalmente luego terminó diciendo que sí iba a abstener. Bueno, ni siquiera se va a tener que abstener porque lo del hijo ha caído en saco rojo por lo menos hasta el momento. Bien, bueno, yo creo que hemos trazado, incluso con la ayuda de Malamud, un mapa interesante de los impactos hasta ahora. Primerísimo capítulo de una eso te iba a decir, larga no es novela. menor que esto es algo que recién comienza, está en desarrollo para ver realmente los impactos y las derivaciones que tiene. Hay que dejar pasar, están actuando y la justicia de los Estados Unidos, por suerte, no es la misma que la doméstica. Sí, lo que todos me parece que queremos y desde el periodismo deberíamos tener es que se esclarezcan las cuestiones, ¿no? Es un caso, un hecho importante, es importante que se resuelvan y se respondan todas las preguntas que todavía
están vigentes. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Voz y Voto. Buenas noches.